Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Bien, hoy vamos a comentar un nuevo capítulo de este libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Hemos venido hablando en varios capítulos de cómo es este proceso de Jesús que inicia su vida pública con el bautismo, y ya hemos visto algunas etapas, ¿no? De ese proceso. Y en este capítulo que vamos a comentar hoy, vamos a comentar el Sermón de la Montaña. Es un precioso capítulo porque aquí se va a dar la enseñanza de Jesús. Recordemos que Jesús es el nuevo Moisés que viene a liberar a su pueblo y que además enseña. Es como un maestro, ¿no? Por eso es que le decían a él maestro, Rabuní. Pues bien, eso es lo que vamos a comentar hoy. Vamos a separar el Sermón de la Montaña en las bienaventuranzas y en la Torá del Mesías, la Torá de Jesús. Entonces, hoy vamos a comentar específicamente las bienaventuranzas. Tengo que aclarar que no vamos a poder extendernos demasiado por el tiempo, así que vamos a ser lo más concisos posible. Pues, nuevamente, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de Radio María Nicaragua y a los que nos están siguiendo a través de la señal en vivo de El Esplendor de la Verdad, de la página de Facebook del Esplendor de la Verdad, y a quienes nos van a ver o escuchar a través de YouTube, ¿verdad? Pueden buscarme como Denis Oviedo y ahí pueden suscribirse a mi canal y poder tener acceso a muchos otros temas que tal vez les interesen. Pues bien, el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña, el Evangelio según San Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Este nuevo Moisés que también enseña, que presenta la ley. Ahora bien, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar, enseñándoles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ve la gente, ve que la gente se reúne, y entonces él ve la oportunidad, sube a la montaña, se sienta y comienza a enseñarles. Pues bien, Jesús se sienta, dice Benedicto XVI. Este es un gesto propio de la autoridad del Maestro. Jesús se sienta en la cátedra de la montaña. Jesús se sienta en la cátedra como maestro de Israel. Recordemos, de ahí viene la palabra catedrático, ¿no? La cátedra es la sede, el lugar de donde se enseña. Y Jesús es el maestro por excelencia de Israel. Y además es el maestro de todos los hombres en general. Porque Jesús, además de ser Dios, es nuestro maestro, quien nos enseña. De este modo, nosotros vamos, o mejor dicho, dice Benedicto XVI, que así se diferencia Jesús de los maestros de su época. Recordemos que habían muchos maestros de la ley, que eran eruditos algunos, que se sabían de memoria las leyes, las 600 y pico de leyes que tenían en ese tiempo, pero Jesús no pertenecía a esa élite. ¿Cómo es entonces que Jesús enseña? Bueno, Jesús es Dios. Y Él es el que verdaderamente es el maestro que enseña con autoridad. Cuando la gente lo escuchaba decían, este sí tiene autoridad, este sí habla con autoridad.
no como los otros. ¿Cuál era el problema de los otros? Que hay muchos maestros, y lo hay en este tiempo también, que se dicen maestros, pero dicen una cosa y hacen otra. Esto siempre ha sucedido. Y es por eso que Jesús les dice, bueno, está bien, háganles caso a esos maestros, hagan lo que ellos les dicen, porque lo que les dicen es la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. El mal testimonio que dan algunos maestros, no lo hagan ustedes. Eso lo dice Jesús. Y es válido para este tiempo también. Muchas veces dentro de la iglesia tenemos tantos maestros, ¿no? Gente que nos enseña, que nosotros aprovechamos para aprender, ¿no? Y hay sacerdotes, hay obispos, el Papa por excelencia, hermanos laicos también que enseñan. Pero el único que nos puede enseñar con la autoridad, con la moral plena, es Jesús. Y a Él es quien nosotros debemos seguir primeramente. Si es bien es cierto, van a haber otros maestros, pero es a Jesús que nosotros vamos, por así decirlo, a creerle plenamente, porque no creemos en lo que Él dice, sino en lo que Él es. A los otros maestros nosotros les creemos lo que ellos dicen, si hablan conforme a la verdad, la palabra de Dios, el magisterio. Pero a Jesús le creemos porque Él es Dios nuestro Salvador. Y en este punto, Benedicto XVI dice que también se aclara, en el Sermón de la Montaña, se aclara el significado de la montaña, del monte. Algunos le llaman el sermón del monte, de la montaña, es lo mismo. Pues el evangelista, ya sabemos San Mateo, nos dice que ocurre ese sermón, esa enseñanza de Jesús en un monte, pero no dicen cuál. En la Biblia son específicos cuando dice el monte Horeb, el Sinaí, ¿verdad? Pero no nos dice el monte Calvario, donde fue crucificado, pero en este caso dice solamente subió a la montaña, subió al monte, pero no nos dice San Mateo cómo se llamaba ese monte. ¿Qué quiere decir esto? Dice Benedicto XVI. Pues bien, el lugar de predicación de Jesús es sencillamente la montaña. Ese es el nuevo monte. Ese es el nuevo Sinaí. Recordemos que en el monte Sinaí, ahí Moisés entrega, de manos de Dios, le entrega al pueblo las tablas de la ley, los mandamientos. Pues este es el nuevo Sinaí, dice Benedicto XVI, donde Jesús sube al monte y entrega su ley también, su enseñanza. Aquí la montaña es el lugar de oración de Jesús. Recordemos que Jesús subía al monte a orar, a estar con su Padre Dios, donde Él se podía encontrar cara a cara. Es desde ese mismo monte donde Él también va a enseñar su doctrina. No puede haber para Jesús enseñanza si antes Él no está en comunión íntima con Dios. Y es lo que nos tiene que pasar a nosotros también, los que nos dedicamos de alguna forma u otra a evangelizar, a enseñar, a catequizar. A todos mis hermanos les digo, tenemos que tener una vida íntima con Dios. Porque antes de hablar de Dios, tenemos que hablar con Dios. Para poder decir una media hora de charla, deberíamos tener por lo menos una hora de charla con Dios. Para poder hablarle a los demás, debemos tener una intimidad con Dios, de tal forma de escuchar a Dios para nosotros así poder hablar lo que Dios quiere. Esto es algo determinante. Y es por eso de que hay tantas personas que se dicen que enseñan, pero en realidad no calan en los demás, porque percibimos cuando
el que habla o el que enseña tiene de fondo una presencia de Dios que le acompaña, pero no en el momento en que habla, sino que le precede. Y esa relación tiene que ver con una intimidad propia de la oración. La persona que no ora no puede ir a predicar. La persona que no ora no puede catequizar. La persona que no ora no puede enseñar. El sacerdote que no ora puede ir a hacer misa, sí, pero no va con Dios, no va con el Señor, de la mano de Él, no va lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos más que nunca. No necesitamos tantos apologetas, predicadores, maestros. Necesitamos gente que tenga intimidad con Dios y que dé testimonio de eso. Es algo en lo que muchas veces fallamos. Sinceramente, muchos fallamos. Pero es ahí donde cuando Jesús sube al monte, nos enseña eso. Vamos a subir al monte a enseñar, pero es un monte que tuvimos que haber escalado antes a través de la oración. Así, simple y sencillamente. Pues bien, muy buenos días a todos. Aprovecho porque nos están escribiendo ahí en el live, en el Facebook Live de Esplendor de la Verdad, que está siendo compartido por la página de Radio María Nicaragua. Y también transmitido por YouTube. Ahí sí me confirman, si no sé si están transmitiendo por YouTube de Radio María Nicaragua. Pues bien, un saludo a Benny Telles, que nos está viendo en el Facebook Live. También a Marixa Guadamuz, bendiciones. Qué bueno que le guste mucho el tema. Y un abrazo en Cristo a todos los que nos están escuchando también. Que hay muchos que tal vez no nos escriben, no nos preguntan nada tal vez, pero están escuchando. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal. Pues bien, les decía que vamos a separar el Sermón de la Montaña. Voy a decirle, este capítulo es muchísimo más amplio que el Reino de Dios, que fue el capítulo anterior. Me costó mucho poder sintetizarlo y vamos a hacerlos en dos partes. Esta primera parte que vamos a hablar de las bienaventuranzas y en el próximo programa hablaremos de la Torá de Jesús, es decir, la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña. Pues bien, hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas. Estas 8 bienaventuranzas. Sí, 8 bienaventuranzas. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético que podamos. Pues bien, Benedicto XVI dice lo siguiente: las bienaventuranzas han sido consideradas con frecuencias como la antítesis del Nuevo Testamento para con el Decálogo. Vamos a explicar esto. Antítesis quiere decir lo contrario, ¿no? Las bienaventuranzas, muchos creen que es lo contrario al Decálogo. ¿Qué es el Decálogo? Bueno, son los 10 mandamientos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Dios, la mano de Dios, escribe las tablas de la ley que tiene 10 mandamientos. No eran los 600 que tenían los israelitas en aquel tiempo. No, eran 10 mandamientos. Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Y esos mandamientos, lo que llaman el Decálogo, fungían en todo Israel. Jesús se cría y estudia, lógicamente, la Torá en el Antiguo Testamento, y ahí está el Decálogo. Pero cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas, hay muchos que equivocadamente, erróneamente, vienen y dicen, bueno, ya Jesús habló de la bienaventuranza, entonces le decimos adiós a los 10 mandamientos. No. Nada que ver. Esta interpretación, dice Benedicto XVI, estaría en total contradicción con la afirmación de Jesús. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Pues bien, Mateo 5, 17 al 18. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo. Jesús fue clarísimo. Yo no he venido a abolir los 10 mandamientos. Se acabaron los 10 mandamientos, ahora nada más los mandamientos de Jesús. No, yo no he venido a abolir, dice, yo he venido a dar plenitud a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley estaba incompleta, que le hacía falta un pedazo, o hacían falta más mandamientos. No, la plenitud de la que habla Jesucristo es una plenitud que se planifica, se integra en el amor. Así, simple y sencillamente. Porque los mandamientos se estaban utilizando y los estaban haciendo como al pie de la letra, mecánicamente, sin corazón, sin amor. Y Jesús dice, no, los mandamientos están bien. El problema es que ustedes no lo hacen, no los cumplen con fe, con amor. Pues bien, y ahí es donde aparecen las bienaventuranzas. Ya les dije que son 8. Y dice Benedicto XVI, las bienaventuranzas son una paradoja, ¿sí? Como contradictorias, ¿no? Ya que invierten los criterios del mundo. Los considerados pobres y perdidos son los más felices. Esto es contradictorio. Los que sufren son los bendecidos. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Y los que viven mal, sufriendo, llorando, son los que tienen que alegrarse y regocijarse. Esto lógicamente es una paradoja. Pero esto es lo que dice Benedicto XVI. Lo que pasa es que si nosotros las vemos nada más desde el punto terreno, van a ser una paradoja. Claro, van a ser algo contradictorio. Alegrarme cuando sufro. Eso no tiene lógica. Pero es que esa no es la lógica de Dios. Esa es la lógica de Dios, mejor dicho. No es la lógica del mundo. Es lo que decía San Pablo. La locura de la cruz. Es que hay que estar loco para entender lo que realmente Dios quiere. Y eso es lo que vamos a ver con las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que contradicen? Contradicen la lógica del mundo. Así de sencillo. Así de sencillo. Buenos días, nuevamente. Saludando ahí a Didier Monge. Gracias, Didier. Que el Espíritu Santo derrame muchas bendiciones en tu programa. Claro, igualmente, hermano, en tu familia. Dios te bendiga. Siempre. Saludos también a Raquel Avendaño, que nos está viendo en vivo en este momento. Dios te bendiga, Raquel. Pues bien, dice Benedicto XVI, las bienaventuranzas son también promesas escatológicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, son promesas de salvación. No son promesas que se van a cumplir literalmente al pie de la letra aquí. No, pues lamentablemente no es así. Algunas cosas sí, pero otras no. Cuando hablamos de que son promesas escatológicas, son promesas que van a tener su cumplimiento en la eternidad. Sí. Porque lógicamente que una persona que es pobre aquí, no es que del día o de la noche a la mañana se gana la lotería y se vuelve rica y va a estar alegre por eso. No es así. Y eso es lo que vamos a ver en estas 8 bienaventuranzas. Hay que ver que, como dice Benedicto XVI, parecieran contradictorias. Pero eso mismo es las contradicciones que a veces presentaba San Pablo, ¿sí? Por ejemplo, San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10, decía San Pablo algo muy determinante. Nos sobrevienen las pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. En medio de los problemas estamos, pero no nos desesperamos. Perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, contradicciones, ¿no? Así, es lo mismo que dice San Pablo. Estamos en medio de problemas, pero no estamos desesperados. Nos derribaron, sí, a veces estamos caídos, sufriendo ahí en el suelo, pero no estamos fuera de combate, estamos vivos todavía. Eso es lo que dice San Pablo. Y esa es la lucha diaria en que nosotros tenemos día a día, desde que amanecemos hasta que nos acostamos, ¿no? Esa lucha diaria, que es una lucha diaria con todas las dificultades que tenemos en la vida. También con las problemáticas sociales, también con nuestras enfermedades, con las problemáticas que tenemos en la familia, también con las problemáticas en nuestro país, en nuestra iglesia. Todo eso, lógicamente, que a nosotros nos ocupa y nos preocupa. Que no debería ser así. Está bien que nos ocupe, pero que no que nos preocupe. Porque, dice San Pablo, aunque estemos mal, estamos bien. ¿Cómo es eso? Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 6, del 8 al 10. Dice San Pablo, nosotros somos los mentirosos que dicen la verdad. Los desconocidos, conocidos de sobra. Los moribundos que están vivos. Los sentenciados, nunca justiciados. Los afligidos, siempre alegres. Los pobres que enriquecen a muchos. Los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, esos somos nosotros. Los que seguimos a Cristo y los que estamos en esta lucha diaria, somos eso, somos contradicción para el mundo. Porque para el mundo, nosotros somos los mentirosos, nosotros somos los errados. Y en realidad somos los que decimos la verdad de Dios, de Cristo. Y hemos visto eso inclusive en todas esas ideologías modernas, entre comillas. La mal llamada modernidad, en que el hombre puede ser lo que quiera, el hombre y la mujer pueden convertirse en el sexo contrario sin ningún problema. Pueden haber matrimonios del mismo sexo. El aborto puede darse normal como pedir una intervención quirúrgica menor. Hay tantas cosas que nosotros los cristianos denunciamos porque es verdad. Nosotros defendemos la vida, la verdad. Pero el mundo nos va a decir que nosotros somos mentirosos. No es cierto. Ese que está ahí no es un ser humano, es un feto, son células. Es como un tumor ahí que hay que sacarlo. Nosotros somos los mentirosos. Así es, esta es la paradoja del mundo. Somos los desconocidos, conocidos de sobra. ¿Desconocidos por qué? Porque ahí nadie nos conoce. Los que evangelizamos, los que testimoniamos con nuestra vida, a veces somos desconocidos. Nadie nos conoce. Pero los que ventilan sus cosas en las redes, los que famosos, actores, cantantes, que dicen solo mentiras o aberraciones, o que conducen sobre todo a nuestra juventud al mal, ellos son los conocidos. Ellos son los que tienen los millones de likes. Ellos son los que venden más. Esa es la paradoja del mundo. Y es por eso que las bienaventuranzas son eso, contradicciones. Porque nosotros los que seguimos a Cristo vamos a ir siempre contracorriente, en contradicción con el mundo, en contradicción con aquellos que siempre van a querer opacar, no a nosotros necesariamente, sino la verdad de Dios. Aquellos que quieren apartar a Dios de nuestras vidas, aquellos que quieren decirle no te necesitamos. No estorbás, Dios. Hay mucha gente que vive así. No estoy hablando solamente que no recen, que no vayan a misa. No estoy hablando de eso. Hay gente opuesta a Dios. Y esos son los verdaderos anticristos. Los opuestos a Cristo.
No diga, no es el demonio, no. Los anticristos son aquellos que viven contrarios a Dios, que enseñan cosas contrarias a Dios y que llevan a otros a perderse. Esos son anticristos. Y esta es la paradoja entonces, porque Cristo, dice Benedicto XVI en este libro, Cristo sigue sufriendo en sus enviados. Su lugar sigue siendo la cruz. Sin embargo, Él, nuestro Señor Jesús, es de manera definitiva el resucitado. San Juan reúne en una palabra cruz y resurrección. Cruz y elevación. Pues para Él lo uno es inseparable de lo otro. Como decía San Juan de la Cruz, quien busca la gloria de Cristo debe querer la cruz de Cristo. Así de sencillo. Quienes queremos llegar a la resurrección tenemos que pasar por la cruz. Y es eso lo que necesitamos. Estar consciente, estar claro. Nosotros los cristianos no hemos venido a este mundo para pasarla bien. ¿Y cómo es eso? No. Te han dicho mal. Te han engañado. No es cierto. Ahora, no estoy diciendo que sea necesariamente que venimos aquí solamente a sufrir desgracias, carencias. No estoy hablando de eso. Pero a este mundo nosotros venimos a ser probados. Venimos a estar un momento, un tiempo pequeño aquí. Muchos de nosotros no llegaremos ni a los 70 años. Es un tiempo pequeño, porque nosotros estamos llamados a ir hacia la eternidad con Dios. ¿Y la eternidad cuánto dura? La eternidad no tiene fin, no tiene ni principio ni fin, es eterna. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y a veces se nos olvida eso. Vivimos ensimismados en las cosas de aquí y se nos olvidan las cosas de allá. Las cosas de aquí son limitadas, efímeras, mortales, corruptas. Las cosas de allá son eternas, etéreas, sublimes. Pero nosotros andamos buscando más las cosas de aquí que las cosas de allá. Y por eso sufrimos. Pero si nosotros estamos conscientes que el tiempo que debemos estar acá es un tiempo en el que, por eso es que se nos dice que nosotros somos la iglesia militante, que vivimos en lucha aquí en la tierra. Así es. Y no estoy hablando que estemos un ejército, que utilicemos armas, no. Nuestro ejército, nosotros pertenecemos al ejército de Dios. Somos la iglesia militante, que día a día luchamos contra el mal, la corrupción y contra nosotros mismos, porque muchas cosas de esas están dentro de nosotros. Y esto es lo que dicen entonces estas bienaventuranzas. Son 8. Y están contenidas en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, del versículo 3 al 10. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas 8 bienaventuranzas son impactantes. Otros textos bíblicos dicen felices. A mí me gusta más el bienaventurados, porque me recuerda a la Virgen Santísima que dice en el Magnífica: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Ella es bienaventurada. Y nosotros también podremos ser bienaventurados si encarnamos esta bienaventuranza. Dice Benedicto XVI que quien lee atentamente el texto de las bienaventuranzas pueden ver como una biografía interior de Jesús. Él se autorretrata, se autodescribe en las bienaventuranzas. Jesús, Él es el bienaventurado. Él es el pobre, el que no tiene dónde reclinar la cabeza, dice Mateo 8:20. Él es el humilde, el de corazón puro. Él dice: vengan a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Mateo 11:29. Jesús es el verdaderamente puro de corazón. Y es por eso que Él contempla a Dios cara a cara. Él es Dios también, la segunda persona de la Santísima Trinidad, engendrado, no creado. Él es puro de corazón y por eso puede ver a Dios. Él es constructor de la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Es aquel que sufre por amor a Dios. Es ahí entonces que en las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llama a entrar en comunión con Él. Benedicto XVI dice: yo al leer la bienaventuranza veo a Jesús. Es a Jesús al que veo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres. La expresión los humildes en la Biblia griega traduce la palabra hebrea anawim. Dice Benedicto XVI que con esa palabra hebrea anawim se refieren a los pobres de Dios. Jesús es el anawim. Y entonces he ahí que Él es el nuevo Moisés. Jesús es el libertador, el nuevo Moisés, lógicamente por excelencia. Incluso, dice Benedicto XVI, que en el libro de los Números, capítulo 12, versículo 3, se dice que Moisés es un hombre humilde. Dice el texto: Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más humilde sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, es cierto, pero Cristo es el nuevo Moisés. Es el nuevo y verdadero Moisés. El Moisés que no muere. Un Moisés que es pleno, puro, santo. Él nos hace presente la bondad pura, la humildad pura. Jesús es el humilde por excelencia. El que se anonada, el que se rebaja de su condición divina y se hace hombre. Este fin de semana conversaba con unos hermanos, me invitaron a su parroquia y conversaba con ellos y les decía:
la humildad de Jesús es tal de que se ha hecho hombre, se rebajó, se abajó, dirán algunos místicos. Eso es, por ejemplo, como que nosotros nos hayamos hecho gusanos, así les decía un ejemplo. Nos hayamos rebajado nuestra dignidad de ser humano para hacernos gusanos, ¿se imagina? Un gusano, da asco, insignificante. Si lo ves, lo que haces es que lo machacas con el zapato. Es como que nosotros no hayamos rebajado nuestra dignidad de ser humano y nos hayamos hecho humanos, bacterias. Pues este es un ejemplo que es muy abismal todavía, porque Dios hecho hombre se rebaja, se anonada para parecerse a nosotros. Ese es el mayor y más grande gesto de humildad que hace Jesús. Jesús es el humilde por excelencia. Es ahí entonces de que nosotros vamos, si nosotros tenemos, por así decirlo, los mismos, como dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo, entonces nosotros vamos a poder encarnar las bienaventuranzas. Nosotros también podremos ser pobres, humildes, mansos, constructores de la paz. Podemos serlo a ejemplo de Jesús. Claro que sí. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días, parecernos a Él, parecernos a Él. Bueno, un saludo a todos los que nos están saludando. Ya habíamos saludado a Didier, a Marixa. También tenemos mensajes, déjenme ver si logro verlos. Sí. Bueno, un saludo, dice, a Radio María y a usted por sus estudios que nos regala en estos días de Cuaresma. Y al sobrino que escribió Didier Monge. Ah, bueno, es la tía de Didier, o tío de Didier. Bueno, solo voy a explicarle que no soy sacerdote, yo soy un laico, yo soy un predicador católico. Y sí, bueno, me ha tocado leer, ¿verdad? Y poder estudiar un poco. Y de ese poquito, ¿no? Poder transmitirles algo que les pueda servir en su vida de fe, en su vida, en sus familias también, en su trabajo. Todo esto nosotros podemos aplicarlo. Eso es lo que yo trato de hacer. Y poder también, importante que lo podamos entender a la luz del Espíritu de Dios, entender la palabra de Dios, qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Eso es lo más importante. No que sepamos tantas cosas, sino que las hagamos vida. Así como Jesús habla de bienaventuranza, la enseña, que nosotros la hagamos vida, que la encarnemos también. Un saludo a Liz Mar. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones. Pues bien, hay que entender que toda esta paradoja, ¿no? Estas contradicciones de las bienaventuranzas, solo las podemos entender a los pies de Jesús. A los pies de la cruz de Jesús es donde mejor se entienden estas palabras, dice Benedicto XVI. Estas bienaventuranzas que dicen: dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Dichosos los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Solo pueden entenderse a los pies de la cruz. Sí, porque los afligidos, que son perseguidos a causa de la justicia, a ellos se les promete consuelo. A ellos, a los perseguidos, se les promete el reino de Dios. Es la misma promesa que se les hace a los pobres de espíritu. Cuando Jesús estaba en la cruz, tenía a dos ladrones, ¿no? Uno a la par del otro. Y uno de ellos le pide: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en el reino. Y Jesús le dice:
hoy mismo estarás conmigo en el reino. Esa es la promesa que nos hace Jesús, que aunque estemos sufriendo, que aunque estemos pasando por dificultades, nosotros vamos a poder llegar al reino si esos sufrimientos los ponemos a los pies de Cristo en la cruz. Porque la cuestión aquí no está en sufrir por sufrir. Es que sufro, solo porque sufro voy a irme al cielo. No, está en que esos sufrimientos los tomemos para nosotros santificarnos. Y es así como vamos al cielo. Es así como heredaremos la tierra. Es así como llegaremos al reino de Dios. El lugar donde Dios tiene la plenitud del poder y donde ya la concupiscencia no va a habitar. Ya en el cielo ya no va a haber mal. Ahí no va a estar el diablo. No van a estar los problemas, las crisis, las enfermedades. Dice el Apocalipsis, todo será ahora nuevo. Tendremos cuerpos resucitados, gloriosos. Y esa es nuestra esperanza. Que a pesar de que tengamos enfermedades en este mundo, dificultades, sabemos que estos son por un corto tiempo. Mucha gente me pregunta cuando me ve en la calle o conversa conmigo, ¿y hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo? Bueno, hermano, ¿cuánto tiempo anduvo el pueblo de Dios en el desierto dando vuelta y vuelta? 40 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto? Más de 400 años. ¿Y nosotros cuánto llevamos? Bueno, poquitos años. Aprovechemos para santificarnos en medio de las dificultades. Como dice San Pablo, alegrémonos si sufrimos, pero tenemos que poner todo en las manos de Dios, unidos a Cristo. Es así entonces como debe entenderse esto. Dice el Papa Benedicto XVI, tenemos que ser limpios de corazón, porque los limpios de corazón son los que van a ver a Dios. Jesús es el puro de corazón. Por eso su sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Pero nosotros también tenemos que purificar el corazón si queremos llegar a ver a Dios. A Dios se le puede ver con el corazón. Y lo podemos hacer aquí y ahora. Claro. La voluntad, nuestra voluntad, debe ser pura. Y ya antes debe serlo también nuestra alma. Porque la purificación, la pureza, no estamos hablando de aquí de qué limpios somos. O como se creía en el Antiguo Testamento, ¿no? Que con tantos mandamientos y leyes para lavarse las manos, los pies, la cara, todo la purificación es que eran rituales. Eso no es la verdadera purificación. La verdadera purificación es la del corazón, en la que tenemos que purificar nuestro corazón de tantas cosas, de tantas costras que tenemos ahí, que tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, cambiar de actitudes, de formas de pensar, de formas de actuar. Eso es conversión. Las bienaventuranzas nos llaman a convertirnos. La purificación del corazón se produce, dice Benedicto XVI, se produce al seguir a Cristo, al ser uno con Él. Porque podemos decir como San Pablo en Gálatas 2:20, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos que cristificarnos, ser otros Cristos. Y no solamente los sacerdotes están llamados a esto, hermano. Usted y yo también. Nosotros como laicos, como padres de familia, como obreros, como amas de casa, como jóvenes, como niños, ancianos, todos estamos llamados a cristificarnos, santificarnos, ser santos como nuestro Padre es santo. Las bienaventuranzas entonces nos van a llevar a eso, a santificarnos, a entender que estamos aquí para un propósito mayor, de trascendencia,
Es cierto que las preocupaciones diarias son el qué comer, el qué vestir, dónde vamos a vivir, el trabajo, las preocupaciones, sí, es cierto. Pero no debemos de tener puesta nuestra mirada y nuestra fe, nuestros ojos elevados al cielo, porque es allá donde vamos a vivir, donde queremos vivir. Ojalá y todos vayamos allá. Pero hay que trabajar aquí, purificar el corazón. Dice Benedicto XVI, ya para terminar, las bienaventuranzas se oponen a nuestro gusto espontáneo por la vida, por los placeres, a nuestra hambre y sed de vida, de comodidad. Sí, las bienaventuranzas se oponen a todo eso. Y no porque esas cosas sean malas, no, porque exigen conversión. Yo necesito desacomodarme, eso es convertirme, desacomodarme, salir, subir esa montaña a la que nos invita hoy Cristo en el Sermón de la Montaña. Esa conversión saca a luz lo que es puro y más elevado. Esa conversión nos dispone nuestra existencia a una forma de vivir correcta, una forma de vivir siguiendo a Dios, buscándole, escuchando su palabra, y nosotros los católicos viviendo los sacramentos, sobre todo en este precioso tiempo que se nos invita a hacer cambios en nuestra vida. Vamos a terminar pidiéndole al Señor en una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por esta tarde, por esta noche, en la que estamos escuchando tu palabra. Y que esta palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, penetre en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nos mueva a ser mejores cristianos, a ser mejores seres humanos. Solos no podemos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu y que de la mano de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen, la pura, la humilde, la sencilla Virgen María, que ella nos ayude, que nos tome de la mano y que subamos a esa montaña, la montaña de la oración, la montaña del encuentro con Dios, y que podamos escucharte, Señor, y sobre todo obedecerte. Bendito sea, Señor. Hermano, un gusto haber estado con ustedes. Nos veremos en el próximo programa en un nuevo capítulo del libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.